Bueno, habíamos estado viendo el párrafo 5 de los 6 párrafos que tiene este capítulo 11. Tiene 6 párrafos, habíamos visto hasta el 5 completo y concluimos resumiendo que se trata de el capítulo 5 de la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. Redondeando es esto, dice, resumiendo, leo la declaración de fe, dice que Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, ahí está la seguridad, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Ese es el desarrollo del párrafo 5 de la declaración de fe. O sea, Dios nos perdona, nosotros tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe renovados para poder ser restaurados en comunión. No perdemos salvación ni entramos en un proceso de posible condenación, ni mucho menos. O sea que el tema ya lo habíamos desarrollado bastante completo. La salvación no la podemos perder. Estamos seguros porque la obra de Cristo para nosotros ha sido totalmente perfecta y total sin que le falte absolutamente nada. Entonces, ahora nos tocaba comenzar con el párrafo 6, el último párrafo, que los voy a leer de la declaración de fe, que dice: la justificación de los creyentes bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Es decir, que haciendo una aclaración o una transliteración de lo que dice la declaración de fe, los hermanos del Antiguo Testamento que se salvaron de la misma forma que nos salvamos nosotros, porque Dios derramó su gracia sobre ellos, sobre los elegidos, y les dio la fe salvífica por la cual ellos pudieron reconsiderar su situación delante de Dios y se pudieron arrepentir y venir a Él en fe. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y yo quería, de lo que le decía, que hay un tema que no me explayé demasiado, es que según Romanos 3, 25 y 26, que los invito a leer Romanos 3, 25 y 26 de lo que habíamos estado viendo. Romanos 3, 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando vimos este pasaje, habíamos estado estudiando el párrafo 3 y el 4, y había mencionado yo que no lo menciona la declaración de fe a Romanos 3 en este aspecto, en estos versículos, pero yo les decía que hay dos cosas importantes que ver en este tema, y es primero que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue algo secreto,
no se hizo en secreto, sino que fue público. El Padre lo mostró en público a su Hijo Santo en el Calvario como a un delincuente, aunque era totalmente inocente, para que todos lo vieran. Eso fue una de las cosas importantes. Lo segundo, y que me movió a hacer este repaso, es que Cristo fue dado como propiciación por nosotros ante el Padre. Y este es un aspecto crucial del sacrificio porque se refiere al apaciguamiento de la ira santa del Padre hacia todos aquellos por los cuales Cristo murió. Cristo ofició de mediador para apaciguar la ira del Padre que debería haber caído sobre nosotros y cayó sobre él. Entonces, leemos al respecto en Isaías 53:11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Esto es una clara revelación ya en el Antiguo Testamento de la obra de Cristo en favor de los que ponen su fe en él. O sea, Isaías es uno de los profetas que más habla acerca de las profecías de Cristo, de la venida de Cristo, de su muerte expiatoria, su muerte sustitutoria, su muerte vicaria en favor de nosotros. Así que los creyentes del Antiguo Testamento, los judíos sobre todo, que dicen creer en el Antiguo Testamento, parece que no lo leen demasiado bien, porque ya el Mesías estaba muy claramente explicitado en su obra, en su función como mediador y como vicario, y como corderos que quitaba el pecado. Miqueas es otro que lo menciona, pero no como Isaías, de tal manera que no tienen excusa para no creer en el Mesías Jesucristo. De igual forma y en el mismo sentido, leemos a Pablo ya en el Nuevo Testamento, en Colosenses 2:11 y 14. Lo voy a buscar para leerlo de la Biblia por Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses 2:11 al 14. Dice la palabra de Dios: en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este es un versículo muy conocido y muy precioso, y aquí el versículo clave es el 14, precisamente el que habla del acta que nos era contraria y que él lo llevó y la clavó en la cruz, que fue el pago total por la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Pero debemos hacer siempre referencia al contexto de lo que hablaba, escribía Pablo, así que leemos desde el versículo 11 por eso. La circuncisión representaba la necesidad de purificar los corazones de los supuestos creyentes. Eso significaba la circuncisión, no era otra cosa. No era un ritual vacío, pero era un ritual externo hecho en la carne, y su significado apuntaba a un cambio de actitud en los corazones de aquellos supuestos creyentes.
Digo supuestos porque no todos creían, de hecho eran muy pocos los que realmente creían, y muchos de ellos, la gran mayoría, siempre se inclinó a la idolatría, a dejar a Dios, y por eso Dios, lo vemos mucho en Isaías, en Jeremías, cómo Dios los entrega a los enemigos de Israel para que fueran sus esclavos, porque ellos no querían saber nada con Dios, como nosotros. Antes de descubrir, antes que Dios nos llamara a salvación, éramos más o menos iguales, así que no podemos decir mucho sobre esto. Entonces, en Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Al corazón apunta Dios. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, dice Dios, por la maldad de vuestras obras. Eso era una constante del pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel, de Judá por eso dice de Judá y de Jerusalén. Este cambio, simbolizado de esta forma, significa la limpieza del pecado como resultado de una verdadera fe en Dios. El que se circuncidaba por este motivo. Se tendría que circuncidar por este motivo en aquellos tiempos, pero no lo hacían con ese motivo, sino lo hacían por temor a la represalia que Dios pusiera sobre ellos o tuviera para con ellos por no obedecer a ese mandato. No porque su corazón les dijera que en fe Dios era realmente quien mandaba lo que debía hacerse y cómo debía hacerse, y derramaba su amor y su misericordia para con ellos, a pesar de lo que era. En la regeneración, esta circuncisión es una circuncisión espiritual por medio de el nuevo nacimiento que vemos en Juan 3. Juan 3, el Señor habla de esto, del nuevo nacimiento, del nuevo corazón. Entonces, produce este nuevo nacimiento que una nueva criatura, que debiéramos ser una nueva criatura. Entonces, con respecto a la frase, anulando el acta de los decretos, que es la frase importante del versículo 14 que leíamos en Colosenses, se refiere a el acta de los decretos. Es un certificado de deuda que nosotros teníamos para con Dios. A eso se refiere, por el cual el deudor quedaba prendado por este documento. Todo pecador contrajo una deuda con Dios. ¿Cuándo? Cuando transgredimos su ley perfecta. Y es impagable esta deuda. En Gálatas 3:10, Santiago 2:10, en Mateo 18:23 al 27 lo dice. Por ejemplo, vamos a leer, a ver qué tenemos. Gálatas 3:10. Tenemos cerca acá. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Nosotros no podemos cumplir la ley. Santiago 2:10 habla de que cualquiera que quiera cumplir la ley y ofenda en un punto se hace cargo de todos los puntos, los 10 puntos de la ley. Mateo 18. Vamos a Mateo 18 a ver qué nos dice. Mateo 18 del 23 al 27. Por lo cual, dice nuestro Señor Jesucristo, que es quien habla, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos,
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sabemos todos nosotros cómo termina esta historia, con el tema del consiervo de este que fue perdonado, que no le quiso perdonar la deuda al consiervo y Dios al final no le quitó el perdón que le había dado y bueno, fue a condenación, pero Dios perdona los pecados si nosotros se lo pedimos, y estas porciones de las Escrituras grafican muy claramente la obra de Cristo en nuestro favor. ¿Por qué? Porque Cristo es quien intercede con el Padre por cada uno de nosotros. Porque Él satisfizo totalmente las demandas de Dios respecto a la violación de su justicia perfecta. El siguiente paso de esta obra maravillosa del Salvador se refiere a la reconciliación, lo que vimos parte en la cita de Romanos 3. Pablo nos dice en primera a los Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y también leemos en la carta a los Colosenses 1:20 al 23, Colosenses 1:20 al 23, que nuestro Señor realizó que un intercambio. Esto significaba la palabra en el original, que la Reina Valera 60 traduce como reconciliar. Aquí, que significa ni más ni menos que un cambio en la relación del pecador, que vendríamos a ser nosotros, con Dios. Todo esto, todo esto solamente por la obra perfecta de Cristo. Así que esto es lo que yo quería que quedara bien explicitado, lo que significó la propiciación que Cristo ofició en favor nuestro, que la habíamos pasado así de largo porque la declaración de fe también lo trata bastante liviano, pero me interesaba que lo conociéramos más un poquito más en detalle, es mucho más amplio todo esto. Pero bueno, ahora vamos al párrafo 6 entonces. Así terminamos este capítulo 11. Vuelvo a leer lo que dice. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos los sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes en el Nuevo Testamento. Decíamos que los que se salvaron en el Antiguo Pacto se salvaron de la misma manera que nos salvamos nosotros ahora en el Nuevo Pacto. Acá la declaración de fe nos lleva a ver el tema de la justificación del creyente, una comparación de la justificación del creyente en el Antiguo Testamento y cómo puede darse porque Cristo Jesús fue hecho hombre en nuestros días, en nuestra nueva, le podemos decir, en la nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. No estoy hablando de dispensación dividiendo la Biblia como el dispensacionalismo lo hace, sino que el nuevo pacto del pacto de gracia. A eso me refiero. ¿Cómo puede darse si Jesucristo nació y murió por nuestros pecados y hizo toda su obra de principio a fin en esta dispensación, en estos tiempos? Después de los últimos 400 años de silencio, después de Malaquías, el último profeta que registra el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser esto? La cuestión es que nosotros vemos la cruz de Cristo y la obra de la cruz de Cristo hacia atrás, como algo que pasó. Los creyentes del Antiguo Pacto tenían que ver
a través de los profetas a ese Cristo, mediando a ese Cristo Mesías, a ese Cristo Salvador, hacia el futuro, hacia adelante. Eran dos visiones distintas, pero del mismo hecho. O sea, nosotros debemos creer por fe que lo que dice la palabra de Dios es así, y ellos debían creer por fe que lo que decían los profetas acerca de Cristo, anunciando los hechos de Cristo desde su nacimiento hasta su sepultura, muerte. Por su pueblo era así. Ellos tenían una parte de la película que no podían ver, tenían velada, nosotros la tenemos completa porque tenemos la ascensión de Cristo, la resurrección, la ascensión y el hecho de que está sentado hoy en su trono reinando en favor nuestro, intercede todos los días, cada día. Eso no lo veían, no lo podían ver ellos. Entonces, tal como fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, decía, por ejemplo, Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. Isaías 9:6 nos dice que un hijo nos es dado. Isaías, ya lo encuentro, paciencia. ¿Dónde está Isaías 9? Porque un niño, dice Isaías, nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ya habla de que es príncipe, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está muy claramente especificado todas las funciones que Cristo realizó siendo lo dilatado de su imperio, dice, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Era un Mesías eterno. No podían desconocerlo ninguno de los judíos de aquel tiempo, ni los de este tiempo tampoco. Y me queda 5:2. No me quiero... Poner Miqueas. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, está hablando de alguien que no es un ser creado, es alguien que existió siempre, el Salvador. De ti saldrá, ¿de dónde? De Belén, Efrata. Entonces, son los pasajes más conocidos estos de Isaías 9:6 y 5:2. También en Isaías 6 se nombra, en Isaías 5, pero estos son los más conocidos. Entonces, ¿cómo se da la justificación en el antiguo pacto? ¿Cómo se da la justificación? La respuesta es corta y simple, de la misma forma que en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Por gracia y por medio de la fe, solamente por medio de la fe. Gracia es la parte que le toca a Dios derramar su gracia sobre sus elegidos para después llamarlos a salvación. Y fe
es la fe que Dios les da a estos elegidos para que puedan considerar su situación delante de Dios como pecadores y arrepentirse, poder arrepentirse. Gracia y fe. Dios es uno, es inmutable y por eso no puede cambiar, no podría cambiar nunca su forma de salvar. No podría ser una forma de salvar la del Antiguo Testamento y otra forma de salvar en el Nuevo Testamento. Así que nunca la salvación fue por obras, jamás fue un judío que fue salvo, jamás fue salvo por cumplir con las obras de la ley, porque las obras de la ley no se pueden cumplir al pie de la letra nunca, en ningún momento. Pero ellos siguen insistiendo que sí lo hacen. Pero Dios salva por gracia, o sea, viene de parte de Él como un regalo y por medio de la fe que Él también regala al elegido para que pueda creer, abrir sus ojos y ver lo que es delante de Dios. La declaración de fe nos referencia los versículos del Antiguo Testamento. Si ustedes leen en la declaración de fe van a ver dos párrafos, dos versículos, Gálatas 3:9 y Romanos 4 del 22 al 24. Vamos a leer Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, habla de fe Pablo. Y en Romanos 4, 22 al 24, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, que es lo que estamos viendo, el tema de la justificación. Sabemos la particularidad de la carta de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Todos la conocen. ¿Por qué Pablo escribe a los Gálatas esta carta? Y en estos términos tan duros. Los Gálatas se dejaban llevar precisamente por su escaso interés en la palabra, por el dejar la palabra tener en poco, como tuvo David en poco, y él lo confesó, en poco la palabra de Dios. Los Gálatas tenían también tal vez poco interés en la palabra de Dios y se dejaban llevar por cualquier viento de doctrina, aquello que Pablo anticipa en Efesios 4:11 en adelante, que dice, dio dones a los hombres para que, con el motivo de que no fueran llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Entonces, Pablo enseñaba sana doctrina, la doctrina de Cristo, que aprendió de Cristo. Fue discípulo directo de Cristo, Pablo, en esos 3 años que pasó en Arabia. Y los Gálatas recibían a cualquiera que venía con estas ideas raras, que en ese tiempo eran los judaizantes, que obligaban a circuncidarse, y no solo a circuncidarse, sino a seguir los rituales del judaísmo para ser salvos. Es algo muy similar a lo que ocurre hoy en día con el catolicismo romano. O sea, ellos tienen una serie de obras que tienen que hacer para añadir a la salvación. Es una tremenda herejía, una tremenda herejía, para añadir a la obra perfecta de Cristo
estas obras para poder acceder a la salvación, que son guardar ciertos sacramentos, la penitencia. ¿De dónde viene la penitencia? De una traducción, por ejemplo, de la Septuaginta, que se tradujo mal cuando el original, la palabra metanoia, que es arrepentimiento, que nuestra Biblia Reina Valera la traduce como arrepentimiento, ellos metanoia la tradujeron en la Biblia de los 70 como hacer penitencia, no arrepentirse, sino hacer penitencia, o sea, algo que era de parte de la persona para con Dios, o sea, algo que salía del ser humano, o sea, yo tengo que hacer una penitencia. Es más, llegaron a tal punto a tomar como un castigo el tener que orar, porque ustedes lo deben conocer claramente, el cura para limpiar los pecados, para perdonar los pecados, te da que ores. Orate 3 Ave María, 4 qué sé yo qué, y 5 de y estás perdonado. Entonces ellos toman como un castigo hasta la oración, hasta esa relación que nosotros podemos tener con un Dios, con un Padre amoroso, ellos lo toman como un castigo. O sea, bueno, todo ese tipo de cuestiones eran las que tenían los judíos también, que creían en ese tipo de cosas, y los gálatas particularmente tomaban de los judíos porque les parecía que tenían que hacer cosas, tenían que hacer obras para poder ser tenidos en cuenta por Dios para la salvación. Era como que sacaban un numerito en el supermercado y hacían la fila para llegar a la salvación, para alcanzar la salvación. Es por esto que Pablo les dice a los Gálatas que los de la fe son bendecidos en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham figura en la galería de los héroes de la fe de la carta a los hebreos, ¿verdad? Todos lo conocemos, Hebreos 11. Y los que dependen de la ley, dice, están bajo maldición. Están bajo maldición. Y después también en Romanos 4 leemos que la fe justificó a Abraham, no sus obras, la fe, porque sus obras nos metieron en un tremendo lío. Cuando Abraham, acuérdense, cuando Abraham quiso ayudar un poquito a Dios porque le parecía que se tardaba con su promesa del hijo prometido, ¿qué hizo Sara? Lo mandó o le sugirió que tuviera un hijo con la sierva, con Agar, y de Agar salió Ismael, y estamos rodeados con los árabes que quieren destruir al pueblo judío. Entonces Abraham, por querer ayudar a Dios, por hacer obras, porque le parecía que tenía que hacer algo él, de parte de él, Abraham no fue perfecto. Abraham no fue perfecto como ninguno de nosotros somos perfectos. Después fue el héroe de la fe, por muchas razones, sobre todo cuando Dios le pide sacrificar a Isaac. Ahí se mostró la verdadera fe de Abraham, el grado de fe y la calidad de la fe de Abraham. Justificó Abraham entonces la fe en Dios y en sus promesas y no sus obras. Con esto terminamos, hermanos, el párrafo 6 y el capítulo 11 acerca de la justificación. Acá terminó el tema de la justificación. Entonces, ahora vamos a ver el capítulo 12 que habla de la adopción. Es un capítulo cortito porque tiene un solo párrafo, que lo vamos a leer ahora. La adopción. Dice la declaración de fe: a todos aquellos que son justificados, repito, a todos aquellos que son justificados, Dios le designó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos
reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Eso es lo que dice este párrafo 1, el único párrafo del capítulo 12. Hasta ahora, hasta ahora, tomo agua porque me estoy por quedar sin voz. Venimos estudiando desde el capítulo 9, que trataba del libre albedrío, si se acuerdan, si recuerdan, hasta el capítulo 11, acerca de un tema muy importante para nosotros, fundamental, que es la salvación. Esos 3 capítulos hablaban de salvación, como el llamamiento eficaz. Después del libro albedrío venía el llamamiento eficaz, en el cual vimos que Dios toma la iniciativa porque el hombre caído, el hombre natural, no quiere saber nada con el Dios creador. Entonces Dios tiene que tomar una iniciativa. Primero a los Corintios 2:14, que es lo que dice, pero el hombre natural, ¿qué hace el hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente, y el hombre pecador sin Cristo está espiritualmente como muerto, muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2. Entonces, Dios tiene que tomar esta iniciativa y debe llamar, se digna Él a llamar eficazmente a cada uno de sus escogidos para hacerse de un pueblo propio. Dios toma la iniciativa, cambiando su corazón y abriendo su entendimiento, su mente, sus ojos espirituales, para que puedan ejercer esa fe que también Dios le da. O sea, Dios nos da todo, nos da las herramientas y nos da de su gracia, por su gracia, para que podamos aceptarlo, pero nosotros, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Responder a ese llamamiento eficaz de parte de Dios de la manera que Dios espera que lo hagamos. Hay algunos que se niegan, pero cuando llega el llamamiento eficaz de Dios, Dios da muchas señales y llama de diversas maneras al pecador al arrepentimiento, y el pecador puede ir resistiendo esa gracia que Dios derrama sobre él. Pero cuando llega el momento del llamamiento eficaz, que es uno de los 5 puntos que nosotros creemos de las doctrinas de la gracia, cuando llega el momento del llamamiento eficaz ya se terminó toda resistencia. Dios obra de una manera a través del Espíritu Santo que abre el entendimiento y los ojos del pecador para ver a ese Dios inmenso, que es un Dios amoroso, perdonador, misericordioso, y nos rendimos a Él, venimos a Él en arrepentimiento y nos rendimos en fe a Él. Entonces, esa iniciativa es de Dios, de principio a fin, toda la obra de salvación es de Dios. Inmediatamente, Dios, a través de la fe de cada uno del que ha sido regenerado, imputa, nos da una inyección de justificación, su justicia, la justicia ganada por Cristo en la cruz al pecador a través del Espíritu Santo. La imputa porque no es nuestra la justicia la adquirimos de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Al resucitar de los muertos nos es imputada esa justicia. ¿Por qué? Porque Cristo resucita, porque el Padre fue satisfecho en su demanda de justicia por parte de Cristo, que cargó con nuestro pecado y recibió Él la ira que nosotros debíamos recibir.
Entonces su justicia fue satisfecha y esa justicia que ganó Cristo en la cruz nos es imputada a nosotros por el Espíritu Santo, declarados judicialmente justos. Así somos, declarados judicialmente justos, aunque no lo somos. Sin culpa quiere decir por nuestras transgresiones. Y eso pónganlo en mayúsculas. Sin culpa por nuestras transgresiones nos considera Dios. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. Eso ya se lo había mencionado. Siendo entonces justificados por la sola fe en esta obra de Cristo en nuestro favor, Dios luego, y ahí volvemos al tema que nos toca de este capítulo 12, nos adopta como parte de su familia. Después que nos justifica, nos adopta como parte de su familia. Somos sus hijos, hijos de Dios, teniendo en cuenta que no todos los seres humanos, como dicen los católicos romanos, son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, pero no todos tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12. No todos, sino solamente aquellos que depositan su fe en la obra salvífica de Cristo en su favor, y solamente esa obra como total, absoluta de salvación en Cristo. Esta es una obra soberana de la gracia de Dios que se imparte únicamente a aquellos que primeramente hemos sido justificados, como nos enseña Pablo en Romanos 8:30. ¿Recuerdan Romanos 8:30? El 29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, también los llamó. No lo quiero escuchar, pero tiene el micrófono muteado. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Esa es la cadena de oro de la salvación, que es llamada cadena de oro de la salvación. Entonces, en eso nosotros creemos y por eso nosotros tenemos nuestra fe firme en las promesas de Dios. Entendiendo esto, ahora entramos a considerar la obra maravillosa de nuestro Padre Celestial en lo que respecta a la adopción, porque es toda una obra. Por más que sea cortito el capítulo, es una obra perfecta y maravillosa, comenzando con lo que dice la Escritura en Gálatas 3:24 al 26. Gálatas 3:24 al 26, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice: de manera que la ley, no lo leímos ahora, lo leímos antes, hace tiempo ya. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué medio? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos que nadie nos lleve a ningún otro lado, porque ya estamos en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hasta ahí nomás. Pablo resalta aquí el papel tan importante, fundamental de la ley, que es llevarnos a reconocer nuestra pecaminosidad ante Dios, ya que nos damos cuenta de esa condición desesperante ante Dios, ya que nos muestra nuestra incapacidad para cumplir la ley. Nosotros, si somos sinceros en nuestro corazón, no podemos decir que podemos cumplir la ley. Como el joven rico que se le presentó a Cristo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y cumplir la ley. Eso lo he cumplido desde la niñez. Mentira, porque ¿qué hace el Señor? Le tira por la cabeza con el primer mandamiento y ahí ya fue. Entonces, no podemos ser soberbios y decir que podemos cumplir los mandamientos.
La condición ante Dios del pecador es desesperante. ¿Por qué? Porque está bajo la ira de Dios, está bajo condenación potencial. Si muere en esa condición, ¿va a dónde? Al infierno, va a condenación eterna. Entonces, así estábamos nosotros hasta que Dios nos abrió los ojos, de manera que esta situación que ahora vemos por la regeneración que obró el Espíritu Santo en nosotros, por esa condición llegamos al arrepentimiento. Y el ejercicio de esa fe salvífica, no la fe humana, la fe salvífica es la fe que nos da Dios, que está claramente especificado en Efesios 2, 8 y 9. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo lo que Dios nos da por gracia es don de Él, no nuestro. Llegamos así al ejercicio de esa fe salvífica que nos lleva a los pies de Cristo, a la salvación. De manera que el amor del Padre nos lleva a sus brazos para comenzar a disfrutar los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Y Juan lo expresa en 1 de Juan 3:13, hermoso versículo, 1 de Juan 3, del 1 al 3, 3 del 1 al 3. Mirad, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, repite por segunda vez, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Eso nos dice 1 de Juan 3, del 1 al 3. Pero Pablo también resalta esta cualidad del Padre que es el amor, cuando en Efesios 1:5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Otra vez la adopción como hijos de Dios, mediante Jesucristo. ¿Según qué? Nuestros actos, nuestras obras, no, según el puro afecto de su voluntad. Esto es soberanía pura de Dios y gracia soberana de Dios para con nosotros. Subraya esta última frase, según el puro afecto de su voluntad. Subrayelo. ¿Por qué? Porque esta frase nos ratifica que no hay mérito de parte de la persona por venir a Dios, sino que esto se da por su gran amor primero y por su absoluta voluntad soberana que derrama además esta gracia inmerecida sobre sus escogidos, no sobre cualquiera tampoco, a quienes dentro de los privilegios que les otorga los hace herederos de Dios. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan la parte de ser herederos de Dios? Y coherederos con Cristo, o sea, todo lo que Cristo ha recibido de parte del Padre es también en parte nuestra. En Romanos 8:17, otro versículo que traemos que habla sobre el tema, Pablo y toda la Escritura nos no nos oculta que debemos estar preparados y dispuestos a padecer como cristianos. La salvación, si bien es gratis, la recibimos gratis, no es una salvación para que nosotros nos tiremos en el sofá a descansar y a esperar la próxima venida de Cristo por su iglesia. ¿Por qué? Porque en Mateo 25, del 1 al 3, 14 al 30 y 31, 46, tenemos tres parábolas, una al lado de la otra, de Mateo 25, la de las 10 vírgenes, la de los talentos y el juicio de las naciones, donde vemos que tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar
expectantes para la venida de Cristo, trabajando en su obra. No debemos bajar los brazos y quedarnos como ya soy salvo, como ya hice la oración y soy salvo, le pedí a Cristo que me salve, ya no tengo nada que hacer, me puedo dedicar a mis cosas y se terminó. En Romanos 8:15, la Escritura nos declara que recibimos el espíritu de adopción. Romanos 3:15. 8:15, perdón. 3:15, 8:15. Pues no habéis recibido, escribe Pablo, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, como nos dice la declaración de fe, nos capacita Dios para poder clamar de esta manera. El espíritu de adopción, lo cual nos faculta para entrar a una estrecha relación, una relación muy íntima con nuestro Padre Celestial, a tal punto de poder llamarlo por el espíritu Abba Padre o Papito, querido Padre, una relación muy particular y muy cercana, como la que podemos tener con nuestro Padre carnal, con nuestro Padre sanguíneo. Y también leemos en Juan 1:12 que a todos los que creen en su nombre, y solo a esto Dios le da potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y sigue el Juan 1:13 también, mucho no se lee, pero hay que leerlo, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, dice, sino son engendrados de Dios por parte del Espíritu Santo. O sea, son renacidos, son nacidos de nuevo, aquellos que pueden ser llamados hijos de Dios, o pueden reclamar esta potestad de ser llamados hijos de Dios. Decía un predicador que solo un hijo puede abrir la heladera en la casa del padre. No cualquiera que entra de visita va a abrir la heladera de la casa del padre para sacar algo y tomar o comer, ¿verdad? Entonces, la Escritura nos asegura que por medio de Jesús tenemos esta seguridad de acceso con confianza por medio de él. En Efesios 3:12 lo dice y en el 2:18 también. Vamos a ver, vamos a corroborar con la Escritura. Efesios, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y Efesios 3:12 nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por medio de la fe en él, se refiere a la fe en Jesucristo. Nos reitera que por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, tenemos entrada al Padre, acceso al Padre. De manera que no necesitamos intermediación ninguna, solamente la de nuestro hermano mayor y sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Él es quien intercede por cada creyente, como leemos en Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, dice el escritor de Hebreos. El apartado 6, como dice el apartado 6, recibimos compasión, protección, provicción y corrección, como por parte de un padre, y nunca somos desechados. Protección, el Salmo 103, 13, Salmo 103, 13.
Me gustaría hacerlos leer, pero no puedo porque no estamos bien preparados, pero bueno, me voy a leer yo todos los versículos, no hay problema. Así participamos, no nos aburrimos. 103:13 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En eso tenemos compasión, protección, primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro, primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es protección. También tenemos provisión, Mateo 6, del 30 al 32. Mateo 6, del 30 al 32. Mateo 6. Y si la hierba del campo, dice el Señor, es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso es provisión y corrección, el famoso versículo del escritor de la carta a los Hebreos, Hebreos 12, 6, Hebreos 12, 6, que es la parte que no nos gusta mucho. Dice el escritor de Hebreos, porque el Señor, al que ama, no a todo el mundo, al que ama, disciplina. El Señor ama a sus hijos y azota a todo el que recibe por hijo. A nosotros nos recibió por hijos, así que ya van a venir los azotes cuando nos portemos mal, como todo padre que se preocupa por su hijo. Y resumiendo, todas estas bondades de parte de un padre amoroso a sus hijos, leemos Isaías 54, 8 y 9. Si hay alguno que lo encuentra antes que yo, léalo. Saque el mute de su micrófono y léalo, hermano. Isaías 54, 8 y 9. Oscar, 54, Sí, 8 y 9. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. bien, amén. Y esto de Isaías resume estos 4 puntos que vimos: compasión, protección, provisión y corrección. Engloba todo este pasaje de Isaías, habla de todo eso que nuestro Dios amoroso hace para con nosotros. Y como cierto, todo esto que vimos fuera poco, ser adoptados como hijos, la justificación, etcétera, somos sellados como de su exclusiva propiedad por el Espíritu Santo de Dios.
que nos asegura nuestra redención en el día final. Finalmente, como ya citamos en Romanos 8:17, somos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Esto no es poca cosa, es muchísimo para pecadores que no querían saber nada con Dios. Lo cual ratifica Hebreos 1:14 y Hebreos 9:15. Ahora sí le voy a pedir que lo lea, por favor, algún hermano, porque Hebreos 1:14 y Hebreos 9:15. Hebreo 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y el otro Bien, era 9:15. 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, esa es la seguridad que tenemos por la obra de Cristo, que aún sigue el resucitado y sentado en su trono, sigue intercediendo por nosotros y sigue haciendo la obra que ahora le corresponde como sumo sacerdote y rey. Las dos posiciones que hoy Cristo tiene y los dos oficios que hoy desarrolla, que no podía ninguno, nadie durante el antiguo pacto y el nuevo pacto inclusive desarrollar. Nadie podía ser sacerdote y rey a la vez. Nadie podía ser rey y a la vez ofrecer sacrificio porque era abominación al Padre. Entonces, Hebreos 1:14 nos está hablando de Jesucristo como superior a todo, como creador y mediador, y nos dice que Él ministra a nuestro favor como herederos de la salvación. Esa es la herencia que tenemos, que recibimos por parte del Padre. Y en el 9:15, que leyó Dani también, nos menciona a Cristo como el mediador del nuevo pacto, para que por su favor la promesa de la vida eterna la recibamos como está prometido en varias partes de la Escritura. Con estos conceptos que hemos visto hasta ahora, vamos a pasar a considerar el capítulo que viene, que es el capítulo 13, y que tiene que ver con la santificación. Ya terminamos con todo lo que es solamente salvación, ahora seguimos con salvación más santificación. De hecho, este tema de la adopción abarca estos dos temas, salvación más santificación. El capítulo 13 tiene 3 párrafos y son bastante larguitos, así que hasta acá vamos a llegar, así podemos el jueves que viene tomarlo de lleno y darle cierta continuidad y un inicio que no tenga que repetir nada, sino más bien solamente repasar este último punto que vimos. Si es que queda alguna duda en ustedes, si quieren hacer algún comentario.